Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar sobre transparencia y gasto público con Janet. Janet, tú pronuncia tu apellido, por favor. Von Wolfersdorf. Gracias, gracias. Janet es la directora ejecutiva de la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal. Entonces tiene mucha experiencia en esto. Además, es presidenta de la Comisión del Gasto Fiscal del Ministerio de Hacienda, pero vamos a hablar con ella hoy día en su calidad de directora ejecutiva de esta fundación que se dedica a observar, fiscalizar el gasto público. Y han tenido mucha experiencia, ya llevan como 5 años y han fiscalizado bastante gasto, han puesto la lupa, el foco en algunas áreas y gastos, han contribuido mucho a la certeza, a tener claro de que es importantísima la transparencia del gasto público, porque trae un montón de consecuencias. Evita corrupción, permite focalizar mejor el gasto, etcétera, etcétera. Janet, bienvenida. Muchas gracias, Federico. Estamos en la mitad de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2021. Por favor, tu opinión sobre si esta Ley de Presupuesto ha mejorado en cuanto a transparencia del gasto en relación con el año anterior, o seguimos con los mismos problemas y defectos y la clase política no aprende. Danos tu impresión sobre esta tramitación de ley de presupuesto. Quiero partir con la fase previa a la entrega de la ley de presupuesto, cuando en los últimos meses supimos de que el gobierno está llevando a cabo un proceso de presupuesto base cero, pero que en realidad, a mi juicio, el nombre no ha sido tan afortunado que le han puesto. Yo lo veo como un proceso muy valioso, una revisión exhaustiva de programas gubernamentales, para de ahí sacar información sobre cómo enfocar mejor el gasto público, que hace mucho sentido en una crisis fiscal como la que estamos enfrentando como país. Entonces, se hicieron revisiones de programas, pero estos 700 programas e iniciativas que se juntaron inéditamente, porque nunca se ha hecho una revisión tan exhaustiva en conjunto de programas del área social que monitorea el Ministerio de Desarrollo Social, y de programas que no son sociales que monitorea la Dirección de Presupuesto. Entonces se hizo un trabajo muy valioso. A la vez, este trabajo no tiene un enlace tan claro con la ley de presupuesto, porque la estructura de la ley de presupuesto no se basa en programas gubernamentales, sino en programas presupuestarios que son muy distintos que los programas gubernamentales. Entonces, el trabajo que se hizo en revisar, faltó mucha información. Todavía hay dudas sobre el registro administrativo del gasto, los objetivos de los programas gubernamentales. Falta mucha claridad todavía para sacar de la revisión exhaustiva de gasto conclusiones para reasignar. No es tan fácil. Y dos, las reasignaciones que vemos hoy día en la ley de presupuesto presentada como propuesta no son tan entendibles, justamente porque no hay una vinculación con la estructura de los programas gubernamentales. Y lo que ha pasado es que vemos hoy día un proyecto de ley de presupuesto con cambios que son inéditos, no solamente cambios de reasignaciones que no son tan fáciles de entender porque falta esta conexión con los programas gubernamentales, sino también vemos un presupuesto que ha hecho una serie de ajustes contables y metodológicos que hacen que con tantos cambios que se entregaron sin explicaciones detalladas que hacen entendible estos cambios, que después de 5 años trabajando en transparencia fiscal, para mí es el presupuesto menos entendible de todos los presupuestos que he visto. Es menos entendible porque se basa en estándares de transparencia parecidos que anteriores presupuestos, y cabe recordar también que Chile ya
en materia de transparencia fiscal internacionalmente está en clasificación no entrega suficiente transparencia. No cumplimos el estándar y la buena práctica del International Budget Partnership, del Open Budget Survey en transparencia del presupuesto, y eso nunca fue aceptable. Pero hoy día, cuando tienes un presupuesto con muchísimos cambios, este estándar de transparencia simplemente no se puede sostener así. En par, Federico, vemos que también hubo algunos empeoramientos de información incluso, por ejemplo, a nivel de los servicios de salud, desde la Comisión de Hacienda del Senado, en línea con lo que la Comisión de Gasto Público había recomendado, se había pedido avanzar en transparentar los presupuestos de los hospitales. Bueno, ¿qué vemos a nivel del proyecto de ley presentado por Hacienda? Ningún gesto en favor de una mayor transparencia del gasto en salud, de lo contrario, lo que antes se presentó a nivel de asignaciones en un detalle mayor, hoy día se presenta solamente a nivel de subtítulos, que es justamente un archivo que muestra los cambios de este proyecto para el próximo año comparado con el año en curso de forma comparable. Este archivo le quitaron información, pero estos son aspectos puntuales. En términos generales, la transparencia es muy parecida a años anteriores, pero dado que se han hecho tantos cambios sin explicar, es un presupuesto muy complejo de entender. Hay problemas metodológicos también, a nuestro juicio, del Observatorio Gasto Fiscal, en el sentido de que la DIPRES muestra variaciones de gasto usando datos brutos. Y eso significa que no descuentan las transferencias que un servicio público hace o que recibe. En otras palabras, si tú tienes, como ejemplo, 5 casas y tienes un pan y el mismo pan va de una casa a la otra, la DIPRES en su estadística muestra que en cada casa tienes más un pan. Eso es ilusorio, ese crecimiento del gasto no existe. Tiene que haber un punto de comparación, una base sobre el gasto neto. Y eso la DIPRES no está haciendo, tampoco en los años anteriores, pero de nuevo, dado que enfrentamos cambios inéditos en la ley de presupuesto, este estándar no es sostenible. Y ahí veo una parte importante del reclamo hoy día que vemos en el Congreso, que las cifras no se entienden. En ciencia, por ejemplo, efectivamente, a nivel funcional hay un leve crecimiento en ciencia, pero el Ministerio de Ciencia, en términos netos, disminuye. Pero Chile no presenta su presupuesto según clasificación funcional, sino lo presenta solamente por institución, de forma bruta. Entonces, efectivamente, es muy difícil entender todos los movimientos que se han hecho sobre este estándar de transparencia, por lo que yo pienso que como aprendizaje de este proceso y de los enfrentamientos que lamentablemente vemos hoy día entre gobierno y Congreso, es que ya no basta entender la transparencia fiscal como un ejercicio unilateral, donde el que está en el poder desde la dirección de presupuesto decide lo que transparenta. El estándar, lo que se transparenta, tiene que escuchar al usuario, al Congreso y también a la sociedad civil. Eso debería ser la base de nuestra transparencia fiscal el día de mañana, porque si no, vemos que el director de presupuesto, Matías Acevedo, habla de que es muy transparente lo que ellos hacen, pero los usuarios, desde la sociedad civil, nosotros consideramos lo contrario. En el Congreso, los parlamentarios tampoco entienden las cifras, y a toda luz la transparencia no puede autodeclararse y definirse del que transparenta, sino tiene que atender las necesidades de las contrapartes. Muy buen punto. Es decir, tiene razón la Comisión Mixta de Presupuesto al estar descontento con lo que le ha entregado el Ministerio de Hacienda, en específico su repartición, que es la Dirección de Presupuesto. Y no suena bien ir para atrás en transparencia, ¿no? Uno debería ir hacia adelante y mejorando, ¿cierto? Que permite reasignar mejor los recursos, permite velar y combatir la corrupción al transparentar más. Es decir,
este gobierno, este año, en esta ley de presupuesto, está al debe. No obstante, era el año que tendría que haber estado más en positivo, porque es el año donde estamos todos preocupados de que la plata alcance para más, porque hace falta gastar más para enfrentar la pandemia, ¿no? Vamos a un Absolutamente. ejemplo, Sí, perdón. y ahí hay un punto importante porque si el gobierno no hace los gestos en materia de transparencia que se esperan desde la sociedad civil y desde el Congreso, también traba otros acuerdos. Por ejemplo, vi con igual preocupación, debo decir, los mensajes de un senador en contra de la desvinculación de personas en la dirección de presupuestos, de 7 personas. Eso fue el debate que vimos en los últimos días, específicamente ayer. Y sin querer entrar en este caso específico, si es justificado o no justificado, me parece que de todas maneras, a toda luz, el sector público, el empleo público necesita flexibilidad y tiene que ajustarse a las necesidades. Y no puede ser que entendemos el empleo público como los que trabajan allá, como la casta de los intocables, que mientras todo el sector privado se ajusta a los nuevos requerimientos, en el sector público todo se mantiene intocable. Pero permitir movimiento y flexibilidad en el empleo público, sin duda alguna, requiere también que las partes, el gobierno y el Congreso se entienden y colaboran y se escuchan. Y aquí, en materia de transparencia fiscal, lo que hemos visto es que el gobierno no ha escuchado las necesidades de los usuarios y la respuesta que hoy día recibe de vuelta, por ejemplo, esta respuesta de los funcionarios de la DIPRES, han sido muy duras también, pero de alguna manera, lamentablemente, ya son parte de un ambiente que está enrarecido. Entonces, pensando positivo, yo creo que si el gobierno hace el cambio y entiende que tiene que entregar información como en especial en un año cuando el propio gobierno creó expectativas en materia de gasto público y transparencia, si el gobierno empieza a entender eso, pienso que va a ser muy fácil volver a la mesa y volver a una conversación constructiva, lo que todos los ciudadanos finalmente estamos esperando. Y esta conversación constructiva tiene que hacerse cargo, no en este año, pero en futuro también, de la reforma al empleo público y de las capturas, no solamente del gasto, sino también del empleo. Janet, sigamos con el tema de transparencia y su necesidad y dejemos de lado la importancia de la transparencia para efectos del buen gasto y que lo que significa optimizar el uso de los recursos. Quedémonos principalmente en la transparencia como un mecanismo eficaz de impedir la corrupción, de poner foco para impedir o fiscalizar, cosa de que haya menos corrupción. Por ejemplo, este gasto público es expansivo en obras públicas, ¿cierto? Porque hay que gastar más con un efecto contracíclico, pero si no se tiene muy buena información sobre el gasto público que se va a hacer en, en este esfuerzo adicional de obras públicas, concesiones y no concesiones, se puede prestar para corrupción, ¿no? Porque, por ejemplo, las carreteras concesionadas pasan por terrenos que hay que expropiar. ¿De quién son los terrenos? ¿Cuánto dinero se va a asignar a eso? ¿Para qué? ¿Por quiénes y a quiénes se le va a pagar? Me imagino que ahí habrá un hoyo negro. Si no se transparenta, puede haber mucha corrupción, ¿o no? Es un punto muy sensible y, de hecho, el Fondo Monetario Internacional y la OECD justamente están advirtiendo que la crisis económica, sanitaria, puede llevar a más riesgos en materia de probidad, corrupción, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, narcotráfico. em, y eso porque los controles pueden bajar o se pueden ejecutar obras mucho más rápido. Hay un flujo de dinero inédito del sector público en materia de subsidios.
como has dicho, las concesiones, las obras públicas, quién se beneficia de los terrenos, quién es el dueño final de las sociedades, dueña de los terrenos, quién es el dueño final, independiente de todas las cascadas que pueden haber, quién se beneficia de adjudicaciones, de obra pública en general, de compras públicas en el sentido más amplio. Son preguntas sumamente importantes y la mayor agilidad que necesita el gobierno también en Chile en ejecutar el gasto tienen que estar necesariamente acompañados por mayor nivel de transparencia también para contrarrestar que estos fondos se gastan bien, porque tienen riesgos adicionales. No obstante, en Chile vemos que no hemos hecho el esfuerzo en ponernos al día con el estándar OECD. Sí, sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo está el sistema de compras públicas y los estándares OECD? El estándar OECD y Gafi es que los países necesitan tener un registro de dueños finales de sus empresas. Todavía no está tan explícito acerca de los trusts. A mi juicio deberían ser parte. Pero de todas maneras, las empresas que operan en un terreno, en un territorio, tienen que registrar quién es su beneficiario final, quién es el que controla al menos un 10% de la empresa con derechos de voto o a través de propiedad directa. Y Chile está en esta materia al debe, y de hecho lo que me preocupa en especial es que no solamente estamos incumpliendo un estándar OECD y estando atrás, sino en la región Costa Rica ya tiene un registro de dueños finales de empresa, Federico, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Argentina. Entonces, nosotros como país no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás y observar de que lo que ha hecho el gobierno después del último día anticorrupción, el 9 de diciembre pasado, cuando fuimos junto con Chile Transparente, con Alberto Precht, a juntarnos en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera, le entregamos la solicitud en pleno estallido social de por favor acelerar la agenda antiabuso, y punto central era crear un registro de dueños finales de empresas y que este registro tiene que ser público, a lo menos para partir en estos casos los dueños de terrenos, las compras, los subsidios, y para de ahí evolucionar hacia transparencia total, como ya es el estándar en la Unión Europea. ¿Y qué No pasó con obstante, eso? ¿Qué pasó con eso, Janet? Porque entiendo que hubo un compromiso de impulsar eso. ¿En qué va eso? el compromiso que se anunció de parte del gobierno se enfoca únicamente en el mercado público, como creando un registro de dueños finales para el registro de proveedores del Estado. Pero el problema es que Eso, oye, eso es importante, parcial. pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque es parcial. Además, este registro necesita una institucionalidad que fiscaliza, necesita sanciones específicas. Y además, este registro no solamente es para transparentar riesgo en compras, en subsidios, sino también es una herramienta muy importante a la hora de impedir el lavado de dinero para el trabajo de la UAF y para el trabajo del propio Servicio de Impuesto Interno. Y recién ahora también vimos el debate sobre la evasión en Chile, que podría, según estimaciones de Michel Jogat, llegar a moverse entre el 7 y 8% del PIB, 21.000 millones de dólares, como en un volumen importante donde específicamente la mayor parte del riesgo se lleva la evasión en materia de renta, IVA también, pero en menor grado, y donde vemos que la aceleración que tiene el e-commerce. Vemos, según la última estadística de la Cámara de Comercio de Santiago, que el e-commerce en bienes durables es en septiembre, por ejemplo, 8 veces mayor que el año pasado. Entonces tenemos un crecimiento exponencial en transacciones digitales
y eso eleva el riesgo de evasión y elusión. El Servicio de Impuesto Interno anunció ya que va a trabajar con nuevas herramientas, pero los riesgos son altísimos ya sobre una base de evasión que aparentemente está alta en Chile, y saber las estructuras de quiénes son los dueños finales de la empresa, también para el propio Servicio de Impuesto Interno, es tan importante para su propio trabajo en Janet, evasión, anti-elusión y anti-evasión de impuestos. aparece como imprescindible tener un registro confiable, bien manejado, al día de los dueños finales de las empresas, ¿no? Directos e indirectos, porque muchas veces la propiedad no solo es en cascada, sino que a veces en forma indirecta. Entonces, ¿quién en otros países, en los países OCDE, en los países OECD, quién maneja ese registro? ¿Quién aplica sanciones si no se mantiene al día? ¿Cómo se hace? Hay distintas soluciones. Pueden ser las autoridades en materia tributaria, pueden ser en algunos pocos países incluso son llevados por los bancos centrales, pero en el caso de Chile en concreto, nuestra propuesta desde el Observatorio Fiscal junto con Chile Transparente es mirar también el Servicio de Impuesto Interno como el lugar para tener el registro, porque además ya sabe de fiscalización y no crear una nueva institucionalidad. Hay una posibilidad también de que el Ministerio de Economía, que tiene el registro de las empresas de un día, podría tener una nueva unidad, pero tanto por conocimiento previamente existente en materia parecidas, como por su especialidad, nos parece que el Servicio de Impuesto Interno en Chile debería ser la institución que lleva el registro, y este registro necesita legislación, necesita que el gobierno tenga la voluntad de regular la existencia, las sanciones, la fiscalización, darle presupuesto a este registro para que realmente sea un registro de calidad. Y para que esto resulta, hubo una mesa de trabajo durante los últimos 2 años donde hemos colaborado con el Servicio de Impuesto Interno, con la UAF, con Chile Compra, con Chile Transparente y el Observatorio Gasto Fiscal, justamente para hacer una propuesta conceptual de registro de beneficiarios finales para Chile. Esta propuesta podría terminar en varios proyectos de leyes, pero todavía, debo decir, no he visto la voluntad desde la moneda, y me preocupa que en vez de impulsar este registro nacional, la moneda presenta una idea de un proyecto muy inferior, de un registro pequeño sin enforcement en el mercado público, como si esto fuera la solución. Esto no es el estándar OECD. Nosotros somos parte de la OECD. No podemos elegir cuándo nos acomoda un estándar o no. Y en este caso, de verdad, el llamado al gobierno es ver cómo destrabar eso y avanzar. Y si el gobierno no lo hace, que todos los candidatos que vamos a tener en las próximas elecciones se hagan parte de esta causa, porque Chile no puede darse el lujo en no cumplir este estándar que es muy importante en materia anticorrupción, anti-evasión, anti-lavado de dinero. Y vemos que, como dije, Federico, en la región, países como Panamá y Uruguay, Argentina, nos llevan la delantera, que me parece como señal muy importante para ojalá apurar también en Chile nuestra política pública en respecto. Bueno, escuchándote, Janet, aparece como un desde, ¿no? Es como el mínimo. En un mundo donde sabemos que hay fuerzas oscuras y mucha corrupción y lavado de dinero, es el momento de ponerle el cascabel al gato, y este es un desde, saber quiénes son los dueños finales de las instituciones y empresas, ¿no? Es un texto también para entender la concentración de nuestro mercado. Tanto hablamos de oligopolios, pero en realidad, seamos francos, no podemos ni siquiera Ni calcular siquiera bien. saberlo, ni Sí, siquiera saberlo. Claro. no lo sabemos, es decir, tenemos los oligopolios a la vista en supermercados, en farmacias, en distintos mercados, pero no podemos a nivel de la economía
calcular realmente la concentración que existe porque no tenemos estos datos. No podemos calcular la concentración en compras públicas porque no tenemos estos datos. Entonces, también en materia de competencia y funcionamiento de nuestro mercado, necesitamos como país datos y ahí los datos de dueños finales son clave para ir avanzando y eliminando conflictos de interés que en un país pequeño como Chile hay muchos. A lo menos transparentándolo para evitar que se abusan estos conflictos de interés. Muchas gracias, Janet. Yo creo que ha sido un buen brochazo de estos temas de transparencia imprescindibles para mejorar y optimizar el gasto público y sobre todo combatir la corrupción, que nos puede comer los pies en este país. Hay demasiada demostración, demasiadas evidencias de que es algo que tenemos que dedicarle atención y el gobierno tiene que dedicarle atención y en eso el Ministerio de Hacienda está al debe y la moneda está al debe. Janet, gracias. Nos vemos. Chao. No, chao. Muchos saludos.